Yo creo que lo que está pasando ahora es que estamos con un momento de convergencia bien interesante y creo que el mundo del cine se está encontrando con el mundo de la videocreación, con el mundo del videojuego y de alguna manera ahora la tecnología hace posible que todo eso converja en algo que dé paso, digamos, a una nueva manera de poder explicar historias y de relacionarse con el espectador. Y adicional a eso, yo sí creo que hay una... No sé muy bien cuál es la causa, yo creo que tiene múltiples causas. Tal vez puede ser la saturación de imágenes o la cultura de múltiples pantallas que tenemos, pero lo que sí es cierto es que el espectador se está relacionando con el audiovisual y con el cine en general de una manera diferente. Ahora ya no se concibe tanto la idea del espectador pasivo, entendido como aquel que solamente mira y deconstruye las imágenes en el cerebro, sino como un espectador más activo que de alguna manera pretende eh, colaborar o construir o co-crear un proyecto de muchísimas maneras, ¿no? Entonces creo que ha sido como un cúmulo de circunstancias y de situaciones, pero que sobre todo yo creo que son propicias ahora que hay un momento tecnológico de convergencia interesante. Pues el documental interactivo realmente como concepto se conoce hace relativamente poco, eh, porque los teóricos como que lo remontan la primera vez que se utilizó el término estamos hablando hace más o menos unos 12 años. Pero yo creo que, como decía, no es justo hablar solamente del documental interactivo como una evolución del documental, sino como una convergencia de muchas disciplinas que dan paso, digamos, a estas narrativas interactivas y al documental interactivo, ¿no? No sé, en definitiva yo creo que es eso, que es fruto de que diferentes mundos se encuentran y que están evolucionando hacia estas nuevas maneras de representación que son más digitales, más interactivas. Si uno hace un poco de memoria, yo creo que tal vez una de los precursores del documental interactivo eran todos los contenidos de los artistas multimedia que se hacían en los finales de los 80s, principios de los 90s o toda la década de los 90s con esos CD-ROMs interactivos que veíamos y que vendían y que también las galerías de arte producían, ¿no? Y que de alguna manera los artistas estaban tratando de jugar con esa multimedialidad y jugar con otra posibilidad para el espectador, ¿no? Yo creo que esos serían como los primeros antecedentes de lo que ahora en la web y en las instalaciones y en los museos podemos ver de las producciones de documental interactivo. Es que la transmedialidad realmente consiste en generar múltiples historias en diferentes medios, en diferentes formatos, que al final todos ellos acaban conformando un universo. Entonces tú puedes tener un libro, una película, un videojuego, diferentes formatos y diferentes historias dentro de esos formatos que si los consumes todos, que si los ves todos, que si te apropias de todos ellos, estás construyendo realmente todo un universo que es el que sostiene todo ese transmedia. Hay ciertas confusiones con eso, pero básicamente esa es la idea como más básica del transmedia. Yo lo que siento es que van a convivir esos dos universos, porque es que no son, es decir, cuando llegó la televisión no se acabó el cine, ¿no? Cuando llegó la televisión no se acabó la radio, ¿no? Y si tiráramos para atrás encontraríamos que todos esos medios han seguido como conviviendo, ¿no? Lo que sí siento es que no va a ser tal vez el medio de referencia el cine, tal cual lo conocíamos, que lo que está pasando es que estamos migrando a una cultura de pantallas. Y esa cultura de pantalla significa que nuestra relación con el rito de la cinematografía, en donde tú ibas a una sala con un grupo de gente, colectivo y tal, va a mutar en otra cosa. Y seguramente el medio o más preferente del nuevo siglo será seguramente el videojuego, que creo que si tú miras estadísticas realmente corresponde como a la mayor producción, el mayor consumo, mucho más que el cine. Entonces sí siento que van a convivir, pero que no va a ser la cinematografía el medio preferente. Yo creo que la televisión desde hace algún tiempo está migrando, es decir, desde el punto de vista tecnológico, pues la llegada de la televisión digital terrestre, la llegada de la televisión por IP, han hecho que podamos llegar a pensar en contenidos interactivos en la televisión y que aquello que estamos diciendo ahora como documental interactivo para la web no sea específicamente para la web, sino que tenga cabida también en la televisión, ¿no? Lo que es interesante de una u otra manera es que las cadenas de televisión se están preocupando, digamos, por
establecer esas relaciones y esos diálogos con el espectador, ¿no? Y si tecnológicamente eso sigue avanzando, como lo hemos visto y como seguirá avanzando, lo que sucederá es que la televisión poco a poco se va a volver más interactiva o interactiva, porque realmente ahora apenas hay algunos ejemplos de Smart TVs que tienen sus aplicaciones y algunos programas que ya tienen algunas aplicaciones, pero yo creo que va a ser el común denominador, ¿no? Que en muy poco tiempo veremos que todas las televisiones migrarán hacia esos formatos mucho más interactivos. Yo creo que el espectador va a seguir, como digo, conviviendo como con todos esos medios. Creo que lo que tiene de interesante es que ahora el espectador tiene una especial atención, digamos, en el terreno del documental interactivo y en el terreno del interactivo en general. O sea, si uno mira la historia del cine, la cinematografía, y uno pudiera poner como tres planos, ¿no? El plano de la realidad, el plano del realizador, del que mira, y el plano del espectador. La historia del cine se ha construido alrededor de cómo mira ese director esa realidad, cómo la acota, cómo son esos personajes y qué es lo que sucede en esa relación para construir algo que después se le da al espectador, ¿no? Pero esta parte de cómo se le da al espectador es algo que la historia del cine ha olvidado más. Esa ergonomía, digamos, del ver se ha olvidado más. Y lo que está sucediendo ahora, y yo creo que tampoco es casualidad que el 3D haya salido también en esta misma época o haya tenido su auge, porque el 3D es muy viejo, pero que haya tenido su auge en esta época es porque empezamos a pensar que el espectador tiene también algo que decir y que es importante esa ergonomía del ver, ¿no? Que empezamos a construir, bueno, vamos a darle al espectador, pero él cómo lo está asumiendo, cuál es el rol que tiene que tener ahí, ¿no? Y eso tiene una connotación incluso política, ¿no? En el hecho de que el espectador pueda participar en la creación de contenidos. Y hay algo también interesante que es también tal vez en la desmitificación esa que se tenía del autor. Yo creo que el cine de autor, ese concepto del cine de autor, ha hecho mucho daño también a la historia del cine. Y creo que a mí me parece interesante que se desmitifique un poco también eso y que el espectador empiece también a construir. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que el espectador va a empezar a formar parte más activa en la generación de contenidos. Bueno, ya lo vemos, hay un montón de proyectos donde realmente esta figura de la colaboración se lleva al límite, donde realmente las películas existen solo en la medida que los espectadores hacen cosas. Otras evidentemente no, pero en aquellas incluso en las que la interacción con el espectador es débil, no existen si no tienes un espectador que está haciendo cosas para que sucedan. Pues es un terreno súper apasionante y súper complejo, yo creo. De hecho, yo soy fan de lo digo siempre en los talleres, de una chica que se llama Patricia Pisters, que tiene un libro sobre las neuroimágenes y sobre cómo se puede llegar a concebir esta nueva manera de hacer cine, de hacer imágenes, de ver las imágenes, qué está sucediendo en el cine y que denota, digamos, esa connotación cinematográfica. Y hay algo también interesante y es que yo siento que el documental interactivo y en general las narrativas interactivas pertenecen al universo donde de alguna manera donde uno puede ver con mejor ejemplificado cómo funcionan los mecanismos de relación en el cerebro, de cómo se construyen las ideas un poco, ¿no? El presente y el futuro, no, yo siento que el presente es el futuro, es decir, que estamos ahora en algo muy interesante y no sé si tal vez peco de optimista, pero sí siento que ahora estamos en el inicio de algo totalmente novedoso en la historia de la representación y que, no sé, cuando tú te metes a ver pequeños experimentos de documental o de representaciones de la realidad hechos con tecnologías como realidad virtual, como, no sé, como videos en 360, como interactivas mucho más naturales con la sensibilidad, te das cuenta que el terreno de exploración ahí es enorme, es brutal, ¿no? Entonces siento que ahora estamos en eso, o sea que si antes era como, bueno, ya llegará, ahora realmente es algo que está al abasto de todo el mundo también, o sea, no estamos hablando de cosas que sean inaccesibles tampoco, ¿no? O sea, que yo esté aquí, que estemos hablando de esto significa que de alguna manera podemos empezar ya a pensarlo, a trabajarlo y a darle vueltas a eso, ¿no? Creo que es un momento muy curioso, la verdad. Creo que es como un renacimiento total de la cinematografía, entendida como una nueva cinematografía o algo que todavía no sé qué nombre podemos poner.